Bienvenidos a Verdad o Tradición. En nuestro canal de YouTube, Resurrección desde Puerto Vallarta, Jalisco. Y estamos viendo la parte número 2, el segundo programa de lo que es ¿cuál es el gran tema de la Biblia? ¿Cuál será el gran tema de la Biblia? Estamos en nuestro segundo programa y estamos dando la bienvenida a nuestros amigos Felipe y Humberto. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se la han pasado? Muy bien, muy bien. ¿Qué han estado pensando de este programa, de cuál será el gran tema de la Biblia? Muy bien. Pues una vez más, muy contento el poder estar aquí. Muy buen día a todos ustedes. Muy contento de que nos acompañen y pues Humberto y Ernesto, un placer estar con ustedes una vez más. Y pues fíjate que me quedé pensando de todo lo que se trató del programa pasado y me parece que pues todos son con las mejores intenciones. Todos tienen la buena intención de llevar a cabo, pero una de las cosas que yo estaba pensando y analizando es que, a final de cuentas, cada quien tiene su propio pensar de lo que es ese tema. Yo creo que conforme a lo que estudiaron o conforme a lo que tienen ellos en su desarrollo como ministerial, es en lo que se han enfocado, hablando de la alabanza, hablando de la evangelización y así como estuviste compartiendo todos los temas. Pero definitivamente estamos con muchas expectativas para este programa para que continuemos y descubramos lo que es ese gran tema. Sí, igualmente un saludo para todos que nos acompañan en este nuevo programa, continuación de la segunda parte de este tema. Y bueno, sí, con esa expectativa, ¿no? De realmente entrar de lleno al tema. El programa pasado, para quienes lo vieron, pues realmente Ernesto de alguna manera nos puso en contexto en lo que actualmente algunas iglesias utilizan como su gran tema. Y bueno, vimos varios ejemplos, ¿no? Varios casos. Y bueno, aquí, bueno, en mi opinión, creo que sí es importante o de alguna manera delicado. Creo que dedicar esfuerzos, creo que, como dice Felipe, pueden tener buenas intenciones, pero creo que sí es delicado o importante o delicado, grave quizás, dedicar mucho esfuerzo o mucho tiempo, quizás a actividades que no te van a dar resultado o fruto, ¿no? Yo creo que el tiempo que tenemos pues es importante, y yo creo que en la medida que nosotros podamos entender lo que realmente funciona y lo que realmente va acorde con la visión de Dios, creo que sí es importante retomar, ¿no? Retomar ese camino, ¿no? Porque creo que no es muy grave perder el tiempo, ¿no? En algo que realmente no te está llevando a ningún resultado, ¿no? Yo me he fijado, Humberto, que tú insistes mucho con el tiempo. Tú en todos los programas dices, es que como que estamos perdiendo el tiempo en cosas sí, ¿no? que no están fundamentadas, ¿no? Sí. Muy bien, pues es muy buena tu observación. Yo creo que tú que trabajas en el mundo de las finanzas, ¿verdad? Sí es. El tiempo. Sí, no, digo, al final de cuentas, digo, todo bueno, al menos en la parte privada, en la parte empresarial, todo se mide a través de resultados, ¿no? Entonces yo creo que todos los esfuerzos deben estar enfocados a producir esos resultados que se esperan, ¿no? Y Dios de alguna manera tiene objetivos para nosotros, y nosotros tenemos que aprovechar el poco o mucho tiempo que tenemos aquí para realmente entregar esos resultados, ¿no? Yo creo que por ahí va mi Pero yo comentario, ¿no? Yo creo que aquellas personas que están desarrollando eso, ellos ven sus propios resultados. Ellos ven el número de cuántos almas recibieron a Cristo en la velada de oración, o en la cruzada de la evangelización, o en el concierto. Y ellos reciben números. Ellos están recibiendo sus resultados. Pero creo yo que el propósito, a menos de que me corrijas, Ernesto, yo creo que el propósito es de ver cuál es el gran tema del Señor, no de cada uno.
no el propósito de cada quien, porque creo yo que la iglesia está como está, porque cada quien ha obtenido su propio querer, su propio pensar, a mí me parece, yo creo, a mí me acomoda, a mí me gusta esto, pero a final de cuentas, eso no es el propósito. Hay un propósito que es el Señor y que nosotros entremos a ese propósito para que nosotros seamos y estemos en nuestra asignatura. Es entonces cuando nosotros vamos a obtener todos los beneficios que Dios tiene para aquellos que estemos en la obediencia, dando oración conforme a lo que se ha estado compartiendo. Pues sí, yo creo que todos los libros tienen un gran tema, ¿no? Por ejemplo, si tú agarras la revista Proceso, hay un gran tema, ¿no? Ellos tienen su tema, ¿no? Es un periodismo especializado, ¿no? En ciertas cosas, tienen un tema, ellos no se salen de su tema. Igual, podemos ver a José Ramón Fernández y Faitelson, ¿verdad? Y ellos traen su tema, ¿verdad? El fútbol, y ese es su tema, y traen su tema, ¿no? Pero el problema es que la iglesia no sabe cuál es el tema de la Biblia. Ese es el problema. No sabemos, en términos generales, cuál es el gran tema de la Biblia. Decíamos en el programa pasado que hay iglesias que traen sus propios temas. No sé si recordemos cuáles fueron los que mencionamos el programa pasado. Así rápido. La salvación. La salvación, número 1. La fe. Evangelización. El evangelismo, muy bien. O la salvación, pues. Lo sobrenatural. La adoración, alabanza. Alabanza y adoración. La iglesia. La familia. El hacer frutos y obras, ¿no? Servir a los necesitados. Bueno, yo para poder seguir adelante quiero mencionar muy rápidamente los autores de los 4 evangelios. Sabemos que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, ¿por qué los voy a mencionar? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Quiero mencionarlos así de rápido. El primero, Mateo. ¿Quién fue Mateo? Mateo fue el que hacía el corrector. Era un recaudador, ¿no? De impuestos. Recaudador de impuestos, muy bien, en Capernaum. ¿Y fue o no fue discípulo de Jesús? ¿Fue uno de los 12 o no? Sí. ¿Correcto? Sí. Fue uno de los 12, muy bien. Marcos, ¿fue o no fue discípulo directo de Jesús? Marcos. No fue. Él se basaba en las enseñanzas de quién, según la tradición, según las historias y todo lo que se ha podido recabar. Todos los libros históricos, no estoy hablando de la Biblia, todos los historiadores de la época narran que él se basaba en la enseñanza de Pedro. Okay. En la enseñanza de Pedro, y aparece varias veces en el libro de los Hechos. Okay. Lucas, ¿qué saben de Lucas? Era médico. Muy bien, era médico. ¿Qué más? Y él... ¿Qué más? Él no fue tampoco discípulo. ¿No? Ajá, no fue discípulo. No fue discípulo directo. Es más, no era ni judío. Era griego. Exactamente. Él había sido de una educación griega. Esto lo podemos ver cuando Pablo separa a los circuncisos de los incircuncisos. Ahí él pertenecía, según lo que se deducen los teólogos, al grupo de los 70. Pero él es el que mejor redacta estos evangelios, ya que maneja un griego muy exquisito. Los teólogos, los estudiosos dicen que la manera en que él escribió es la de una persona muy culta y muy preparada para la época. Entonces, ese es Lucas. Que concuerda con su profesión, ¿no? Sí, era un médico. Era un médico, y él no era judío, y él era una persona muy preparada. Y el último, pues, Juan, ¿verdad? Él sí pertenecía, ¿qué saben de Juan? Sí, fue uno de los apóstoles. Fue uno de los 12. Sí, fue el que escribió
revelación. Se le Apocalipsis, atribuye. se le atribuye. Ajá, que escribió Y algunas cartas también, ¿no? sí, también escribió Apocalipsis y la primera, la segunda y la tercera, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a su forma de escribir, dicen los teólogos, los estudiosos, que era el que escribía de una manera más poética y más actual. Muy bien. Ahora sí, ¿cuál será el gran tema? Tenemos ahí 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos viendo que 2 fueron apóstoles, otros 2 no, incluso uno de ellos no era ni judío, y estamos viendo que pertenecían a diferentes estratos culturales, diferentes estratos sociales, pero empiezan a embonar en algo. Estos 4 evangelios tenían una peculiaridad. Esta peculiaridad la podemos leer en Mateo 13:34. Mateo 13:34 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Entonces, dice que les hablaba Jesús a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba. Entonces, la pregunta obligada es, ¿qué son las parábolas? Es un lenguaje sencillo, ¿no? Basándose en ejemplos, para poder hacer más fácil y proyectar el mensaje. Entonces, ¿qué son las parábolas? Mi opinión sería que son como relatos, historias que llevan como una enseñanza, no sé, por ahí. Ajá. ¿Con qué fin? Pues obviamente transmitir algo, ¿no? Un conocimiento, una enseñanza. Muy bien. Una explicación. Son historias, son relatos sencillos, claros, y la finalidad, pues, es transmitir una enseñanza de tal modo, de tal forma, que todas las personas lo puedan comprender y que sea fácil de recordar, ¿verdad? Fácil de asimilarlo, ¿no? Pues fíjense que yo les pregunto a muchas personas, les digo, ¿cuál es el gran tema de la Biblia? Y bueno, me sacan el abanico. Todo el abanico, no, pues que Jesucristo, bueno, Jesucristo es el personaje, pero ¿cuál es el gran? No, pues que la salvación, que la alabanza, que la oración, que la santidad, que bueno, lo que hablamos, eso y 10 veces más, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante. Dice que Jesús les enseñaba todo por parábolas. Y decimos que las parábolas son cuentitos, son historias, son formas de explicarles de manera muy sencilla las leyes espirituales, cómo funcionan, cómo operan. Y hay algo bien interesante, ¿no? En relación a las parábolas. Jesús utilizó las parábolas para enseñarles a sus discípulos cuál era el gran tema. Y todos nosotros hemos leído las parábolas, pero no damos con cuál es el gran tema. Y la gran mayoría de las parábolas, de manera directa, y muchas de manera indirecta, o sea que todas las parábolas nos hablan y nos dicen cuál es el gran tema. Estas parábolas no son otra cosa que una narración, son alegorías de un hecho imaginario que pretende expresar una verdad importante o una enseñanza espiritual o una enseñanza moral. Entonces, ¿cuál será el gran tema? Podemos ver que Jesús predicó por parábolas. Daba ejemplos, imágenes de la vida ordinaria, contenidos muy ricos, amplios, pero predicaba el evangelio y confirmaba lo que él predicaba con muchos, pero muchos milagros. Entonces, si me permiten, muchas de las parábolas empezaban diciendo: el reino de los cielos es semejante a, o el reino de los cielos es como,
o el reino de Dios es siempre que él daba una parábola, utilizaba la expresión de el reino es como o es semejante a él. Entonces, el propósito de las parábolas o la principal meta de Jesús al hablarnos con un lenguaje bien sencillo, con historias muy fáciles, era para explicarnos el gran tema. Y el gran tema de Jesús tenía que ver con el reino. No sé si me estoy dando a entender. Ahorita lo voy a fundamentar. ¿Sale? Por eso, Jesucristo muy frecuentemente a la hora de explicar, las personas se interesaban y los empezaban a oír y Jesús decía, el que tiene oídos para oír, ¿qué decía? Oiga. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Entonces, muchas de sus parábolas empezaban de una manera sumamente directa. No voy a decir ahorita los libros, ni los capítulos, ni los versículos, porque son muchísimos, pero voy a mencionar muy rápidamente algunos pasajes de la Biblia para poder entender cómo empezaban estas parábolas, ¿sale? Por ejemplo, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo oculta, etcétera, 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 ¿no? Otro dice, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, recoge todas las cosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Otro dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían, y sigue la historia, sigue el cuentito. Otro dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomó un hombre, lo sembró en un campo, y sigue la historia, ¿no? Otro dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró la boda de su hijo y envió a los criados a llamar a los invitados a las bodas, etcétera, 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 ¿no? Otro dice, el reino de los cielos es semejante a un amo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Y después de que hubo conveniado el precio, y sigue la historia, ¿no? Otro dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y escondió en 3 medidas de harina, y sigue la historia, y sigue la historia. Otro dice, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas y cuando encuentra una perla, y etcétera, etcétera, etcétera. Otro dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, y sigue la historia de las 5 prudentes y las 5 imprudentes, que ya no las sabemos, ¿no? Entonces, si nos fijamos, las parábolas estaban enfocadas a explicarnos el reino de los cielos, cómo funciona, cómo opera y qué cosa es el reino de los cielos. ¿Y por qué no lo explica? Porque él estaba para establecer en la tierra la cultura de los cielos. Entonces, si nos fijamos, muchos dicen, ¿qué enseñan las parábolas? No, pues fe, la familia, los milagros, no. Las parábolas fueron diseñadas por Jesús para enseñarnos cómo funciona y cómo opera el reino de los cielos. ¿Para qué? Para poder entenderlo, porque ese es el gran tema de él. No sé. Sí, y basta poner atención en cómo inicia su enseñanza, ¿no? El reino de los cielos es cómo. O sea, siempre tratando de alguna manera de explicar, a través de una enseñanza que a lo mejor los hombres de aquella época pudieran entender, ¿no? O sea, buscó de alguna manera diferentes maneras de aquella época de hacerles comprender a ellos cómo era, ¿no? El reino de los cielos, ¿no? Y fíjense que hay parábolas también, donde el mensaje del reino se encuentra en la parábola, pero en el transcurso de la narración de la parábola. Por ejemplo, lo que conocemos como la parábola del sembrador, ¿no?
Aquí salió el sembrador a sembrar y echó la semilla, parte cayó en el camino y vinieron las aves del cielo, etcétera, 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 ¿no? Otra parábola dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, dirigiéndose al primero le mandó y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña, pero le contestó, no quiero, etcétera, etcétera. Y todas esas enseñanzas, todas esas narraciones, todas esas parábolas, es para que nosotros podamos entender la operatividad del reino. O sea, cómo opera, cómo funciona, cuáles son los principios, cuáles son las bases. Y podemos seguir leyendo. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y acompañado de todos los ángeles, se sentará entonces el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las gentes y va a separar unos y otros. Y esa es toda la narrativa, tiene que ver con el mensaje del reino. Cierto hombre que era propietario plantó una viña, la rodeó de una cerca y cavó en el lugar, edificó y nos empieza a platicar historias. O sea, Jesús se baja de su nivel y nos dice, ¿cómo le hago para que el hombre entienda cuál es el gran tema que yo traigo? ¿Cómo le hago? Y la manera en que él escogió fue darnos cuentitos, historias. Como niños, ¿no? O sea, como babies, o sea, así como... Para que pudieran entender un poquito, ¿no? Tuvo que de alguna manera buscar esta herramienta, ¿no? De parábola. Correcto. Esto es muy importante, que podamos capturar que las parábolas son historias, narraciones, cuentitos, para que podamos nosotros entender cuál es el mensaje central de Jesús. O sea, ¿de qué se trata? Miren, no estoy menospreciando, muchos dicen, no, es que la salvación. Miren, la salvación es el primer requisito solamente. O sea, no podemos nosotros entrar a conocer cuál es el gran tema de Dios si no somos salvos. Entonces, la salvación es como los primeros pasos nada más para poder entrar a ese mundo. Es como querer estar en secundaria, ¿no? Pues no puedes estar en secundaria si no sabes leer y escribir, si no sabes matemáticas, si no sabes ciertas materias muy básicas, ¿me explico? Igual no puedes entrar a una universidad si no manejas cierto conocimiento, ¿me explico? Todo tiene un qué, por ¿no? qué y para qué. Un proceso, correcto. Entonces, no sé si aquí estoy empezando a dejar un poquito claro el asunto, ¿no? Sí. A mí ahorita lo que mencionaste creo que sí tiene mucha importancia de que a veces podemos caer quizás en el error de al escuchar la parábola irnos con la enseñanza superficial, ¿no? De que puede ser feo, el milagro, y realmente dejar atrás lo que es la enseñanza principal, que es entender la operatividad, o sea, cómo funciona, cómo es en esencia el reino de los cielos, ¿no? O sea, y a veces no podemos ir con lo superficial, con el milagro o con el acto de fe, pero sin realmente percatarnos de que el mensaje central es explicarnos cómo es esa operatividad de ese reino, ¿no? Que es lo que Jesús intentaba, ¿no? Al explicarlo con esas historias a aquellos hombres de aquella época, ¿no? Que, como dices tú, ¿no? Pues se ponía a lo mejor un nivel poquito más abajo, pues para poder comprender, enseñarles algo así, ¿no? Algo tan complejo, ¿no? Que pudiera ser. Ahorita no vamos a ver qué es el reino de Dios. Ahorita solamente estamos viendo cuál es el gran tema. Y estamos estableciendo que el gran tema es el reino de Dios. Nos va a llevar y probablemente otro programa con todo lo que vamos a estar explicando. Posterior a esto, ya vamos a entrar a explicar qué es el reino de Dios. Pero ahorita no. Ahorita solamente estamos mencionando, ¿no? Entonces, las parábolas son cuentitos, historias, narrativas que utilizó Jesús para explicarle a la gente cuál era el gran tema. ¿Y cuál era el gran tema? El reino. O sea, decirles,
el reino es semejante a esto, el reino es semejante al otro, y bueno, él lo seguía mencionando. Yo quiero que nos vayamos al principio, a la creación. Vamos a brincarnos hasta Génesis, y bueno, vámonos allá con Adán y con Eva, ¿sale? ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? O sea, Dios hizo al hombre y luego no encontró ayuda idónea, lo durmió, le sacó una costilla y de ahí hizo ¿a quién? A Eva. A Eva. Por cierto, ahorita de costilla me estoy acordando, cuando estudié medicina, tuve compañeros peruanos y los peruanos a las damas, a las mujeres, les dicen costilla. Sí. Ajá. Yo cuando la primera vez lo sé, mira la costilla. Y yo, ¿costilla? Y yo, pues, pensaba algo, barbecue o algo así, ¿no? Costilla, sí, la muchacha. Les dicen costilla, sí, allá. En Perú. Allá sí, si mal no recuerdo, les dicen costilla. Bueno, entonces tomó ¿de dónde? De la costilla de Adán y hizo a Eva. ¿Y dónde los puso? En el huerto del Edén. ¿Y qué les dijo que hicieran ahí en el huerto del Edén? ¿Qué les dijo? Se multiplicaran. Fructificar. Enseñorear. Multiplicarse. Sojuzgar. Señorear y sojuzgar. O sea, 4 cosas. Es multiplicarse, fructificarse, señorear y sojuzgar. Correcto. En otras palabras, los puso en un lugar determinado, porque era un lugar determinado. No les dijo ahí, agarren todas las hectáreas, ¿no? Era un huerto. Y los puso en un lugar. Y lo que les está diciendo básicamente Dios a esta primer pareja que puso sobre la tierra es: hagan una cultura. O sea, tengan una forma para gobernar todos los elementos que yo les estoy dando. O sea, les está diciendo, reinen sobre todas las árboles, todos los animales, tanto que se arrastran como los que vuelan, sobre los peces. Ustedes van a reinar, ustedes van a gobernar, ustedes van a hacer una cultura. Yo los he puesto aquí a mi imagen y a mi semejanza para que ustedes reinen en vida. Ese es el mensaje central cuando Dios hizo al hombre. Y le dijo, esto es para ustedes y esto es para sus descendientes. ¿Sale? Entonces, no solamente es hacer la familia por hacerla. No solamente es salvar gente por salvarla. O sea, cuando Dios hace lo que hace con un individuo, es porque nos hizo a su imagen, a su semejanza, con un propósito global, con una asignación específica, y esa asignación tiene que ver con establecer la cultura de los cielos en la tierra. Por eso la comunicación, ¿cómo era entre Dios y ellos? Directa, ¿no? Era una comunicación directa. Ellos se llevaban muy bien. ¿Me explico? Entonces, sí está quedando claro, ¿verdad? Sí. Ok. Quiero continuar. Muchas de las historias del Antiguo Testamento están relacionadas con personajes que fueron utilizados por Dios con diversos y diferentes reinos. Siempre podemos ver muchas historias en el Antiguo Testamento de muchos hombres de Dios, incluso el pueblo israelí, cómo convivía o peleaba o debatía con otros reinos. Todo esto que se escribió sobre la relación de ellos con otros reinos es para que nosotros podamos entender cómo funcionan y cómo operan los reinos que mencionamos al principio de nuestros programas. ¿Se acuerdan? Sí. Hablamos de 4 reinos, ¿se acuerdan? Sí, el reino de los hombres, el reino de las tinieblas, el reino de los cielos y el reino de Dios. Correcto, muy bien. Entonces, los patriarcas del judaísmo y su relación
con los reinos del entorno que ellos tenían. También vemos en el Antiguo Testamento los jueces de Israel y su forma de legislar y perseverar a su pueblo ante otros reinos. Entonces, incluso los mismos reyes de Israel en las escrituras narran luchas internas que tenían entre ellos mismos, con reyes hermanos, y las guerras que hicieron los reyes del pueblo de Israel con otros reinos paganos, ¿verdad? Y también podemos ver la relación de los profetas con los reyes de Israel y con otros reinos. Entonces, todo el Antiguo Testamento es muy rico en toda la historia que tiene que ver de reyes, de reinos, de guerras, de alianzas. Todo esto se hizo para preparar el camino para que cuando el Señor Jesús viniera a establecer su reino y explicarlo a través de esos cuentitos, nosotros pudiéramos entender cuál era el gran mensaje. ¿Por qué? ¿Cuál era el gran tema? ¿Por qué? Porque desde que Dios hizo al hombre, lo hizo y lo estableció y lo puso para que reinara, para que gobernara, para que hiciera una cultura. No sé si hasta aquí está quedando... Sí. Pues de alguna manera, entonces, ese fue, podemos decir, el plan original, ¿no? O sea, establecer ese reino desde la primera pareja, ¿sí?, de Adán y Eva, hasta estos días. Y fíjense, algo bien interesante, que Jesús no solamente habló del reino por parábolas, sino que también lo hizo de manera directa, con frases como, por ejemplo, no voy a poner los versículos, pero ahí en pantalla les van a aparecer las frases. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Otro dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otro dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, lo que estamos tratando de establecer en este programa es que el gran tema de la Biblia, el gran tema de Jesucristo, el gran tema de los apóstoles, el gran tema de todo lo que tiene que ver con Dios es el reino. Ese es el gran tema, el reino de Dios. Son muchos pasajes que de manera directa o indirecta, Jesucristo predicó, enseñó y compartió en estos 4 evangelios de estos 4 autores que vimos al principio del programa. Y ese fue su gran tema. Ese gran tema lo dejó plasmado en cada palabra y en cada acción que compartió mientras él estuvo con nosotros aquí en la tierra. No sé si hasta aquí está quedando claro. ¿Perfectamente claro? Sí, me queda claro que Jesús hizo mucho énfasis y fue muy directo, ¿no? Yo creo que, con todo lo que nos has ahorita compartido, yo creo que queda muy claro la importancia en mencionarlo y repetidamente, ¿no? Y en cada oportunidad, en cada situación que se presentaba, él trataba de hacer énfasis en ese tema, ¿no? En el reino de los cielos. Sí, miren, esto es algo bien importante, porque mientras no tengamos, número 1, el conocimiento, y número 2, la revelación de cuál es el gran tema de la Biblia,
vamos a estar como estamos. ¿Me explico? Todos divididos. Por eso la gente nos pregunta, nos dice, oigan, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no se unen? Porque para unos el gran tema es la fe, para otros la alabanza, para otros los milagros, para otros las finanzas, los diezmos, las ofrendas, otros los milagros, otros la familia feliz, y cada quien trae su tema de acuerdo a la personalidad del pastor o a la personalidad del apóstol o a la organización o denominación donde fue discipulado. Entonces, es bien importante no solamente conocer que el gran tema es el reino, sino que se nos revele. ¿Qué es una revelación? A veces me preguntan, me dicen, oye Ernesto, tú hablas mucho de revelación, me dice. ¿Qué es una revelación? Bueno, pues ahorita la generación, por ejemplo, de mis hijas, ya no les tocó, pero los que tienen de 35 años para arriba, yo creo que sí me van a entender. Antes, pues tomabas fotografías y no las podías ver hasta el final, porque agarrabas la cámara y decías, ya se me acabó el rollo para tomar fotos. Eran unos como cilindritos chiquitos con una cinta, ¿se acuerdan? Y entonces ibas a un laboratorio que generalmente había en los centros comerciales o en las avenidas principales y se llamaba laboratorio de revelación. Entonces tú ibas y le decías, oiga, aquí traigo este rollo para que me imprima las fotos. Y hasta que no se te imprimían, pues tú ya veías las fotos. Oye, no. O ya tomas la foto, la ves en tu pantalla. Si te gusta, pues la dejas. Si no, la borras. Y luego ya vas a una computadora donde te las imprimen en ese ratito y ya te quedan, pues, impresas físicamente, ¿no? En papel. Es papel especial, ¿no? Brilloso, bonito. Pero antes no. Antes tomabas las fotos y ibas a un laboratorio. Entonces, eran laboratorios de revelación. Entonces, ¿qué es una revelación? Es cuando tú capturas una verdad de Dios, pero no la puedes explicar, no la pueden ver los demás, pero tú, en tu laboratorio, tú puedes, eso que salió negativo, que no se alcanza a ver, tú, mediante ese laboratorio que es Dios mismo dentro de ti, alcanzas a ver la imagen de lo que Dios quiere que veas. Entonces, eso es lo interesante de Dios. Lo interesante de Dios es que Él nunca ha cambiado de tema. Él sigue con su mismo tema. Él no dice, bueno, pues con Adán y Eva yo traía un tema, y con Abraham, Isaac y Jacob otro tema, y con Moisés y Josué otro tema, y con los reyes, David, Saúl y todos estos otro tema, y con los profetas otro tema. No, él siempre ha tenido exactamente el mismo tema. Se ha mantenido. Y se ha mantenido. Y no cambia, ¿no? No, él trae el tema. Tan trae el tema que cuando se apareció, ¿para qué vino Jesús? Muy fácil, ¿para qué vino? La respuesta más fácil que se les puede ocurrir. ¿Para qué vino Jesús? ¿Cuál creen que fue el punto por el que vino? La más fácil. Les doy una pista. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más dice? Y nadie viene al Padre si no es por medio de... Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta más obvia? ¿Para qué vino Jesús? Si Él es el camino. Para reconectarnos. ¿Con quién? Con el Padre. Con el Padre. ¿Por qué para reconectarnos? ¿Dónde nos desconectamos? ¿Dónde se desconectó el hombre? Cuando chafió Adán. Cuando chafió exactamente Adán y Eva, ¿verdad? Cuando pecaron. Bueno, vamos a ponerlos más espirituales. Ay, ¿cómo que chafiaron? Bueno, cuando no, así se queda. Cuando el hombre chafió, cuando el hombre pecó, cuando la regó, cuando dijo, no, pues
que si lo engañó la serpiente, que si fue la mujer, bueno, muchos dicen que fue la mujer, ¿verdad? Que por ellas, ¿verdad? Estamos así la humanidad, ¿verdad? Aún se mantiene esas versiones, se mantienen. Bueno, entonces, a pesar de todo eso, Jesús vino a conectarnos con el Padre. O sea, al origen del hombre, al original. ¿Y cuál es el original del hombre? Fructificar, multiplicar, sojuzgar y señorear. A eso vino Jesús. Ahora, yo termino con este versículo. Es un versículo bien fuerte, bien poderoso. Este es de mis preferidísimos. Este está en Hechos, capítulo 1, verso 3. Dice, Hechos 1:3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Hechos empieza y dice, una vez que resucitó Jesús, antes de irse con el Padre, estuvo en la tierra 40 días. Y durante esos 40 días, ¿qué fue lo que les enseñó? Les estuvo hablando acerca del reino de Dios. No les habló de cómo salvar a la gente, no les habló de cómo orar, de cómo discipular, de cómo tenían que ser las reuniones en la iglesia, que si primero la alabanza y luego la adoración, o que si primero se hincan en el reclinatorio, o cómo tienen que ir vestidos. Curso de milagro nivel 3. No. Curso de milagro nivel 3. No. Se enfocó en lo importante. No, él no les habló de qué horarios tenían que reunirse, o cómo tenían que venir vestidas las mujeres o los hombres, que si se valía barba, el bigote, la manga larga, que si la corbata, que si cómo tenían que saludarse. No, les habló de un solo tema, todo relacionado acerca del reino de Dios. Ese es el gran tema de él. Entonces, vamos a seguir hablando del gran tema y que nos quede claro, amigo que me estás escuchando, o pastor, o apóstol, o sacerdote, quien seas, está bien que hay que hablar de salvación, hay que hablar de fe, hay que hablar de discipulado, hay que hablar de muchas cosas, pero que no se te olvide que el principal tema, el tema central, no es lo que tú has creído durante todos estos años. Tenemos que enfocarnos al mensaje original, a lo que dijo Jesucristo. Y para eso estamos en este programa, para poder entender y que se nos revele en ese laboratorio que traemos por dentro, ese laboratorio de revelación. ¿De qué? De cuál es el gran tema de la Biblia. Así que nos despedimos, estimados. Estuvieron muy callados hoy, Felipe. Mucha información. Estuviste mucha información. Yo creo que pues es que hay poco que comentar porque todo se está hablando de la palabra. O sea, son cosas en las cuales son muy, muy concretas. Son muy, muy, muy concretas. O sea, todo lo que dijiste de estar mencionando y el reino en las parábolas, o sea... Es obvio. O sea, la verdad. Pero fíjate, ¿no? ¿No? Felipe, ¿por qué no lo veíamos antes? Pues, porque tú y yo sí. Ya tenemos nuestros añitos. Sí. Humberto tiene años, pero tú tuviste la fortuna, Humberto, de iniciar ya en la nueva etapa. En esta nueva etapa, ¿no? Ya tienes Exacto. años, pero para ti es normal. Exacto. Pero, por ejemplo, para ti, sí. O sea, no lo veíamos, yo no lo veía. Sí, no, es que definitivamente es el chip que en otros programas hablábamos, ¿no? El chip que trae a uno ya establecido, pues es lo que te hace frenar y es lo que desafortunadamente te hace ver lo que ya está dentro, a pesar, como dicen, ves y no ves, oyes y no escuchas, o sea, es algo muy tremendo, ¿no? Pero que pues doy gracias a Dios que esta enseñanza ha llegado a nosotros, esta nueva revelación, y pues yo les quiero invitar
y no quito el dedo del renglón, que si esta información te está llegando, compártela, comparte esta información, comparte el link con quien más puedas. Ahí hay comentarios. Si no te has suscrito, suscríbete, dale clic en la campanita. ¿Para qué? Para que se pueda seguir compartiendo toda esta información. Y si se incomodan, que Pues, ya no nos busquen. Están libres, de verdad. Porque hay gente que está incómoda. Por supuesto. Hay personas que dicen, oye, es que ustedes son medios agresivos, o sea, son muy tajantes. Digo. Pues sí, no, yo creo que a veces la verdad o confrontar a veces tus ideas con cosas nuevas te puede quizás incomodar, pero también de eso se trata, ¿no? Yo creo que no puede haber progreso si no hay un poquito de cambio en ti, o sea, para que tú crezcas realmente tienes que hacer un esfuerzo y cambiar algo en ti, ¿no? Yo, bueno, creo que eso es muy importante, no lo quiero dejar en saco roto, porque en la medida que a ti se te revele este tema de cuál es el gran tema de la Biblia, creo que te acercas un poquito más a encontrar tu asignación. Como dice, ¿no? Este programa se llama Verdad o Tradición, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante, lo que debe estar en primer lugar para ti es saber la verdad, ¿no? Porque al final esa verdad es lo que realmente te va a hacer a ti libre. Yo creo que eso es lo importante. Y que no pierdan el tiempo. Importantísimo el tiempo, la verdad. Sí, porque yo veo que insistes y dices, no pierdan el tiempo, y no pierdan el tiempo. A mí se me hace muy fuerte que una persona dedique gran parte de su vida a hacer un esfuerzo sobre algo que a lo mejor al final de su vida se dé cuenta que carece de valor, ¿no? Yo creo que todos tenemos que estar en proceso o vivir nuestra asignación. Y yo creo que si tú estás dedicando tiempo y esfuerzo a actividades que realmente no van a llevarte al resultado que tú debes buscar, sí es importante, ¿no? Porque la verdad el tiempo es lo único que no tenemos. Podemos tener cualquier recurso, pero el tiempo es limitado. Entonces, pues enfócate en lo que realmente es, ¿no? En lo que es verdadero. Y yo creo que eso al final puede llegar algún día a fortalecer la iglesia de tal manera que podamos hacer esos cambios que la iglesia debería estar haciendo, pero por esta falta quizás o confusión en el gran tema, no se pueden lograr en este momento, ¿no? Sí, no hay el enfoque. Sí, yo pienso eso, que mientras no entendamos cuál es el gran tema y no vivamos nuestra asignación dentro de ese gran tema, todo lo que vamos a vivir pues es perder el tiempo, es jugar a la religión o jugar a cosas que no valen la pena. Y pues la verdad es triste, ¿no? Yo pienso en mi vida y lo hemos platicado, Felipe, tú y yo, en algunas ocasiones. Uno de los reclamos que me hiciste al principio, yo me acuerdo que me hizo reclamos, sí, me reclamó, pero ¿por qué no enseñan esto? Yo perdí muchos años de mi vida, perdí negocios, perdí carros, dinero, ¿por qué no enseñan esto? Y le dije, pues en eso estamos. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Así que vamos a estar enseñando esto. Claro. Muy bien, pues muchas gracias. Esto es Verdad o Tradición desde Puerto Vallarta, en nuestro canal de YouTube, Resurrección. Un abrazo, hasta la próxima y seguimos en contacto.